Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso y santo, que nos amas y que estás en los cielos, te damos gracias por salvarnos entre muchas personas del mundo en este último tiempo y distinguirnos del pecado del mundo y de todas las maldades. También te agradecemos por hacernos servirte y predicar tu palabra y tener comuniones en la palabra. Además, te damos gracias por permitirnos estar reunidos aquí, los redimidos por tu sangre, alabándote y aprendiendo tu palabra. Te pedimos para que el Espíritu Santo esté con nosotros en este tiempo, para que sustente a cada uno de nosotros y que sujetes a cada espíritu por tu mano santa. Llénanos de tu gracia y vida en abundancia para que podamos ser santos perfectos, para poder vivir dignamente como tus hijos y testificarte por medio de toda nuestra vida y tu palabra ante muchas almas. Y también te pedimos que recuperes a todos los hermanos que están enfermos y permitas tu gracia para que nadie caiga en tentación. Protege a todos los hermanos que están predicando el Evangelio en otros países a pesar de muchas dificultades. Y obra para que puedan guardar tu misión santa en este último tiempo. Te pedimos que nos des tu palabra necesaria para cada persona y que nos enseñes tu voluntad y nuestros deberes que tenemos que llevar a cabo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Vamos a leer intercaladamente Salmos 99. Salmos capítulo 99, versículo 1 al último versículo. Vamos a leerlos juntos, intercaladamente. Salmos capítulo 99. Del versículo 1 vamos a leer intercaladamente. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Vamos a leer el último versículo juntos. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo.
El coro de la iglesia va a dar un cántico especial. Vamos a buscar la Biblia. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 18 al 19.
Vamos a leerlos juntos. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Los domingos en la mañana estamos aprendiendo sobre cómo es la posición y la vida digna de un cristiano renacido. La Biblia dice que recibimos la palabra no por la sabiduría humana, sino por la palabra de Dios. Cuando leemos y aprendemos la Biblia, no debemos determinar solo leyendo que es y pensando que es una palabra buena nada más. Las personas del mundo piensan que la Biblia es una palabra buena nada más, pero nosotros estamos aprendiendo la voluntad de Dios. Recibimos esta palabra como la palabra de Dios. Cuando recibimos pensamos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios me hace reconocer, me hace comprender más la voluntad de Él. Si uno no aplica en su vida y termina leyendo nada más, entonces no va a tener beneficios. En Santiago 1 dice que los que solo leen y terminan, entonces no tienen ningún beneficio. Así que espero que cuando aprendemos la Biblia, por favor, recuerden que es la palabra de Dios. La semana pasada les expliqué sobre la vida y la posición aptas de un cristiano renacido. La Biblia dice que nos dio la heredad, la potestad de ser hijos de Dios. Cuando recibimos la salvación, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Cuando comprendimos la gracia del Señor, el Señor entró en mí. Los que aceptaron a Cristo tienen la potestad de ser hijos de Dios. Les vuelvo a explicar que el hecho de que fuimos hijos de Dios es algo muy maravilloso. No solamente entramos en el cielo, sino también recibimos la potestad de ser hijos de Dios. Los ángeles, cuando entremos en el cielo, vamos a encontrarnos con los ángeles también, pero ellos no pueden ser hijos de Dios. En Job 1 dice, sale un versículo donde dice que los ángeles son hijos de Dios. Por eso muchos me preguntan, pero eso no significa literalmente. Los que recibieron la palabra de Dios, todos son hijos de Dios. Pero como todos los humanos son creados a la imagen de Dios, Dios nos considera como sus hijos. El Señor quitó todos nuestros pecados hasta el futuro y resucitó, y a través de su resurrección nos dio la potestad de ser hijos. Por eso nos convertimos en hijos de Dios. Algunos preguntan, ¿por qué
solo mencionan hijos, no hijas. Pero en la versión original dice hijos nada más. ¿Qué significa ser hijo? Significa ser heredero. Principalmente, toda la herencia del padre se le entrega al hijo. Entonces, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Por eso Romanos 8:17 dice, si hijos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y Jesucristo fue el primer hijo de Dios y gracias al sacrificio de Jesús nos convertimos en hijos de Dios también. La heredad de Dios es la gloria eterna. Los ángeles y nosotros somos diferentes totalmente. La potestad de Dios es algo muy, muy inmenso y tremendo. El creador del universo es mi Padre. Piensen bien. Eso no es una palabra escrita por hombres, sino es un hecho real. La Biblia dice que somos llamados hijos de Dios. Nos entregó el amor, nos mostró el amor, el cual es la muerte de su Hijo unigénito. Y mediante esa muerte nos consideró, nos hizo sus hijos. Entonces nosotros tenemos una potestad, una autoridad muy, muy especial. Dentro de la palabra de la Biblia se encuentran muchas palabras importantes. La vez pasada les expliqué que los hijos deben hacer muchas cosas. San Mateo dice que tenemos que ser perfectos como Dios es perfecto. Génesis 1:7 dice que después de crear todas las cosas, creó por último al hombre. Adán y Eva todavía no eran hijos de Dios. Para que fueran hijos, sus hijos Dios los creó. En el huerto de Edén, todas las cosas eran imperfectas. El hombre también fue creado como imperfecto. De la imperfección se cambia a la perfección. Dios creó el mundo como imperfecto y para cambiarlo a perfecto, por lo tanto, en el tiempo del huerto de Edén todavía no era perfecto. Adán tenía que pasar la prueba para ser perfecto, pero cayó en la tentación. Por consiguiente, el hombre que tenía que ser perfecto, santo como Dios, se convirtió en el impío. Somos creados a imagen de Dios, por lo tanto tenemos que ser preciosos, pero algunos viven como bestias. Entre todas las criaturas de Dios, solamente los hombres tenemos la imagen de Dios. Por el pecado de Adán, todos los hombres se convirtieron en impíos.
Por lo tanto, la maldad se llenó en el mundo y Dios juzgó el mundo con agua. Los pecadores que fallaron por el pecado de Adán revivieron por el amor del Señor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nos salvó para darnos su gloria otra vez y para recuperarnos. Hebreos 2:10 dice que Dios hizo que nacieran muchos hijos. Y para eso, y Hebreos 2:10 dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Los salvos ahora son hijos de Dios y son herederos de la gloria de Dios. Es una verdad muy maravillosa, ¿cierto? El Señor de la salvación murió como una semilla por muchos. Ahora lo que Dios quiere de nosotros es ser como Él, parecernos a Él, a Dios. Antes de recibir la salvación, nos íbamos pareciendo al diablo. Las personas del mundo, algunas parecen buenas, pero dentro de ellas hay cosas muy feas y malas. Es porque el diablo está sujetando su corazón. El diablo se fingen como ángel. Como eso, algunos hombres parecen muy buenos y santos y simpáticos, pero en realidad en su corazón hay cosas malas, maldades. Eso es la característica del diablo. Por eso Dios quiere recuperarnos la imagen de Dios. Por eso nos pide ser perfectos como el que está en el cielo. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos como Dios? ¿Cómo el hombre puede ser perfecto como Dios? Es algo que parece imposible, pero Dios no pide algo imposible de nosotros. No recibimos la salvación por nuestras obras, sino por la ayuda del Espíritu Santo, por lo que pudimos entender la palabra de Dios. Y por el Espíritu Santo recibimos la autoridad de ser hijos. Y a través del Espíritu Santo, el corazón del Señor, del Hijo de Dios, debe ser cumplido en nuestros corazones. Jesucristo vino en la carne como nosotros. En todo lo que hacía Jesús se manifestaba la obra de Dios. Jesús es el mensajero del amor de Dios. Jesús es Dios mismo y nació como justo, ninguna vez ha pecado. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos parecernos a Dios?
es posible, por eso Dios nos pide. El apóstol Pablo en Primera de Pedro, Corintios capítulo 1 dice que tenemos que parecernos al apóstol Pablo como él se parece a Jesús. Por la vida del apóstol Pablo se remanifestó Jesús. Los que pueden decir que son parecidos a Jesús, no habría muchos que dicen eso. Como yo me parezco a Jesús, parezcan a Jesús. No podemos ser como hijos, no podemos parecernos a Jesús por nuestro poder. El Espíritu Santo es quien nos dio el corazón, la salvación y el corazón de Dios. Ahora somos hijos de Dios, pero todavía nos falta para llegar a ser como Jesús. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En Apocalipsis dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva no hay ningún dolor, ninguna tristeza. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El mundo ideal, donde no hay ningún dolor, ninguna tristeza, vamos a entrar nosotros. Y para entrar ahí no deberíamos ser como criatura nueva. Si el príncipe nació como príncipe, debe ser como rey, bueno como su padre. Pero si un príncipe nació como príncipe y vive como quiera y tiene amigos malos, entonces ¿quién lo reconocerá como príncipe? ¿Y quién reconocerá que él va a ser el rey de su pueblo? Si el rey tiene a su hijo como él, entonces qué triste estaría su padre, ¿no? El rey. Nosotros somos los que recibirán la gloria eterna de Dios. Por eso Dios nos pide ser hijos, ser parecidos, similares a Jesús. Por eso Dios nos pide perfeccionarnos como Él es perfecto. Entonces, la vez pasada les dije las maneras de ser perfecto como Dios. Hoy, a través del versículo que acabamos de leer,
Aquí dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En Primera de Juan dice que el carácter de Dios es amor. Jesús es el mensajero del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito al mundo. Romanos 3, 8, 31. 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Y Romanos 15 dice que si uno muere por su amigo, no hay ningún amor más grande que eso. Si ustedes hacen lo que yo les pido, son mis amigos. Así dijo Jesús. Si el amigo es muy bueno, excelente, pero si yo soy muy malo y no hago nada, entonces, ¿cómo yo y el amigo bueno podremos ser amigos? Como Jesús se pareció a Dios y como el apóstol Pablo se pareció al Señor, nosotros también debemos ir pareciéndonos a Cristo. ¿Por qué cosa? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos dio solamente la vida eterna, sino también nos dio el corazón que se parece a Jesús. Piensen, el apóstol Pablo no hizo ninguna cosa, ningún error en toda su vida. La Biblia dice que el apóstol Pablo tuvo la huella de Jesús. A través de él se manifestó la huella de Cristo. Entonces, ese Cristo está en mí. Por lo tanto, tengo que entregarme a mí mismo, a Él, para poder parecerme, para poder obtener el carácter de Dios. En la Biblia dice, en Gálatas dice que el apóstol Pablo hizo él trabajó él trabajó duro como si estuviera dando a luz. Hoy en día las personas son muy duras y es muy difícil que un alma reciba la salvación. Entonces, para que una persona reciba la salvación, tenemos que hacer el servicio, hacer el esfuerzo de dar a luz. Para que nazcan los hijos, las madres se esfuerzan y padecen un dolor grande. Aunque recibimos la salvación, los santos de Gálata eran como muy niños y eran soberbios. Los hijos que se portan mal, los padres que tienen a sus hijos que se portan mal dicen a veces dicen, ¿cuándo serán como hombres?
hasta que la imagen de Cristo se cumpla, se perfeccione en nuestro corazón. No piensen que es algo imposible. ¿Acaso Dios nos pedirá algo imposible? Hay una manera de ser perfecto como Cristo. Es amar. Segunda de Corintios se habla de las características del amor. En vez de poner el amor, si ponemos Jesús, Cristo, también tiene sentido. El amor es uno de los caracteres de Cristo. No sé si han leído el libro de El amor de Cristo. No sé, espero que puedan leer este libro. El amor es el carácter de Cristo y de un cristiano. Los caracteres de un cristiano se van cambiando como los de Jesús. Conocer a Cristo significa que tenemos la comunión con Cristo. Cuando una pareja se casa, se va pareciendo. Aquí dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Plenamente capaces de comprender con todos los santos. El Espíritu Santo nos hace comprender el conocimiento de Dios. Por eso segunda de Pedro 3:18 dice que tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir creciendo y conociendo a Jesús. Por eso aquí dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Ahora podemos saber que el amor de Dios no es algo sencillo. ¿Ustedes conocen cuán grande es el amor de Dios? ¿Conocen cuál es la longitud, la anchura del amor de Dios? La anchura que puede abarcar a todos los hombres y la longitud es eterna. Por eso el amor de Dios es diferente al humano. El humano es muy condicional y se pierde. Por eso una pareja se casa por el amor, porque se aman y luego se divorcian porque el amor se termina. Así es imperfecto el amor humano. El amor debe ser humilde, pero es soberbio. No es altruista, sino egoísta. Aquí dice, ¿cuál es la anchura, la longitud?
Hay una canción que cantan los niños. El amor que es más ancho que la tierra y el amor, el mar, y que más grande que el sol. El mar limpia todas las cosas sucias. Si el mar no existiera, el mundo no podría existir. Es más grande que el sol y más profundo que el mar. El amor de Dios no se corta, el amor humano se corta. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El amor por el que Dios mismo vino al mundo en el cuerpo humano y murió. Ese amor saca a los pecadores del infierno. Nosotros tenemos que ir comprendiendo la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de Dios. Pero no solo, sino con todos los santos. Si uno está solo, entonces no necesita amar, porque no tiene objeto para amar. Hay una canción que dice que después de conocerte pude comprender el amor verdadero. El amor. O sea, los hombres también sienten amor por otros. Para que el amor se abunde, tenemos que amarnos como el Señor nos amó. Para amar tenemos que tener objetos de amor. Tenemos a los santos, a los hermanos salvos. Como los amé, amaos unos a otros. Así nos pidió Dios. ¿Dónde está Dios? Está en donde se aman los hermanos. Amándonos, el amor de Dios se perfecciona. Si uno está solo, no puede sentir el amor. Amarse a sí mismo no es amor verdadero. Los del mundo se aman a mí mismo más que a otros. Aman la riqueza, el dinero del mundo. Y siempre cuentan en amor. Cuentan si hay beneficios por amar a esa persona o no. Nosotros que recibimos el amor de Dios, si cuando nosotros nos amamos, el amor de Dios se abunda y va creciendo en nosotros. Por eso tenemos que ir conociendo el amor de Dios. Conocer el amor de Dios significa conocer a Dios y también significa el crecimiento de mis caracteres. Y aquí dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Efesios 5. Efesios 5 dice que no debemos estar ebrios, pero algunos cuando toman alcohol dicen cosas que no pueden decir cuando están conscientes. Los que están ebrios no pueden estar llenos del Espíritu Santo. Es porque están agarrados por el alcohol. Los ebrios hacen cosas raras. Pero si uno está ebrio del Espíritu Santo, puede estar lleno del Espíritu Santo. Puede manifestar un gran poder. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, puede llevar a cabo el trabajo de Dios. Las madres que crían a sus hijos deben estar llenas del Espíritu Santo. Las madres deben estar llenas del Espíritu Santo para poder hacerles bien a sus esposos. Para poder llevar la vida cristiana normal, debemos estar llenos del Espíritu Santo. Por eso la vez pasada les expliqué sobre lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Salmos dice que uno que se llenó del aceite. O sea, estar lleno significa que se abunde hasta se derrama. El apóstol Pablo era un hombre verdaderamente lleno del Espíritu Santo. Él ninguna vez dijo que estaba lleno del Espíritu Santo. Es porque el que está lleno del Espíritu Santo no se da cuenta de que está lleno del Espíritu Santo. Las personas normales no dicen que son personas normales. Es porque inconscientemente saben que son normales. Como así, estar lleno del Espíritu Santo es algo normal para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Tenemos que ir pareciéndonos a Jesús de poco a poco, 10%, 50% y a 100%, hasta que nos convirtamos perfectos como Dios, Jesús. Por eso aquí dice
que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Por favor, ordenen ordenen las condiciones de estar llenos del Espíritu Santo, y chequen a sí mismos si de verdad están llevando la vida cristiana correctamente. Algunos fingen ser salvos. Hay que confirmar y revisar si uno es salvo realmente o no. Después de ser salvo, uno debe, la fe de él debe ir creciendo. Si es todavía como un niño o como un adulto. Si uno es adulto en fe, puede llevar a cabo los servicios solo. Los niños, como son niños, son pequeños, son protegidos por sus padres, pero cuando crecen ya pueden vivir solos, independientemente. El apóstol Pablo les dijo a los santos de Corinto, diciendo que todavía eran niños y eran bebés de Cristo. Los niños pequeños de Cristo pertenecen a la carne humana. Aunque son salvos, viven como niños pequeños. Por eso debemos pensar. La vez pasada les expliqué. Yo cuando me tomo la foto, sale mi foto, ¿cierto? Y ahí, ¿a quién veo primero? No importa si otros salen bien o no. Pero si el rostro de una persona sale bien, entonces dice, ay, la foto salió bien. Por ejemplo, si el Espíritu Santo tomara la foto, ¿nos tomara la foto? En la foto se podrán ver niños pequeños, adultos. Si se manifestara, se pudiera tomar la foto de los espíritus de nosotros, ¿cómo mi espíritu aparecerá? ¿Como niño pequeño o adulto? Que estén llenos de toda la plenitud de Dios. Que tenemos que parecernos al Señor. Estar llenos de toda la plenitud de Dios significa de estar llenos de las cosas espirituales de Dios. Hablar como Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, dice que si alguno hablare, que hable como le hablara a Cristo. Que no diga las cosas incorrectas fuera de la Biblia o de la palabra de Dios. Que actúen como cristianos. Como el Señor me amó, puedo amarle a otro. Y como el corazón de Cristo, mi corazón se extiende. Nosotros hacemos amigos condicionalmente. Nos hacemos amigos de las personas que nos caen bien
Eso no es una comunión correcta. Sin depender de la nacionalidad o del color de la piel, podemos acercarnos a ellos, a los hermanos que tienen otra nacionalidad, es porque tenemos el mismo amor de Cristo. Dentro de la iglesia hay personas inteligentes o que tienen un trabajo bueno, o a veces los que no tienen un trabajo malo. Entonces debemos hacer comunión o conversar con los hermanos que solamente nos caen bien o que nos dan beneficios. No podremos hacer como hizo Jesús. No podremos vivir como Jesús o como el apóstol Pablo. Sí, es posible. Si vivimos imitando a Jesús. Por eso la comunión es muy importante. Algunos no mandan a sus hijos al colegio y los educan en su casa. ¿Eso es algo normal? Dentro del colegio hay cosas incorrectas, pero hay más cosas que aprender. Los caracteres humanos se perfeccionan conociendo a las personas y teniendo relaciones con otras personas. Los hombres no pueden vivir solos. Como así, nuestra vida cristiana tiene que ir entrenándose dentro de la iglesia. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8 dice: os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que no seamos reprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir confirmándonos. ¿Cómo nos hace ser irreprensible? El versículo 9 dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nos fuimos llamados, significa que recibimos la salvación. Cuando recibimos la salvación es personal. El hombre nace solo, pero luego tiene a su familia, hermano mayor, hermano menor o hermana, tíos, tías. Así conocen a su familia. Así dentro de la familia se aprende el amor o la forma de actuar. Por eso dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Dios, después de recibir la salvación, nos puso en la comunión. Convivimos, ¿cierto? En este mundo también. Convivimos en el colegio o en la empresa o en el país. Las bestias también andan en manada. Así pueden recibir protección. Si se aparta del grupo, entra en peligro. Primera de Juan, capítulo 1,
3 dice: nuestra comunión no es humana, sino es la comunión con Dios. Porque aquí dice que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios. La comunión es una palabra muy, muy maravillosa y hermosa. Algunos dicen, hagamos la comunión rápido porque no tenemos mucho tiempo. Pero ¿cómo uno puede hacer la comunión corto o rápido? La comunión no significa eso, sino toda la vida. Se sujetan unos a otros y se guían y se cubren las faltas. Así, en medio de la comunión se surge la estrategia o la sabiduría de salvar a otras almas. Así, dentro de la comunión, nuestra fe crece. Por eso, Primera de Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los niños renacidos desean la leche de su madre y crece en el amor de toda su familia. Los niños, ¿cómo se podrán alimentar sin la leche de su madre? Después de recibir la salvación. Como Efesios capítulo 2 versículo 19 dice que somos miembros de la familia de Dios, que viviremos en el cielo eternamente. Entonces, los que vivirán en el cielo eternamente no deberán vivir juntos en el mundo, en este mundo. Uno no puede comprender el amor de Dios o conocer a Dios solo. No puede comprender la Biblia solo. Solo no puede evangelizar. Es porque la vida cristiana no es sola. Después de ser salvos, nos puso en la iglesia. Juan capítulo 10, 16 dice que a aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Efesios capítulo 4 versículo 11. Vamos a leerlo juntos. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 13. Vamos a leerlos lentamente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí sale un contenido muy importante. Efesios fue escrito para enseñar cómo es la iglesia. Y dentro de la iglesia, ¿qué hay? Hay apóstoles que Dios levantó. Jesús nos entregó cargos por el Espíritu Santo. Los apóstoles son los que vieron a Jesús resucitado directamente. Ellos son los que recibieron el poder de testificar a Jesús
que llegó al mundo. Dios utilizó a los apóstoles de una manera especial, pero hoy en día no existe ese cargo de ser apóstol. Y luego es profetas. En el tiempo del Nuevo Testamento aparecían profetas. Habían personas que trabajaban con profetas dentro de la iglesia. Y luego a otros evangelistas. Ellos eran los que evangelizaban, predicaban el evangelio para poder guiar a muchas almas al evangelio. Ellos, los evangelistas, iban por todas las partes para poder guiar a muchos. Y a otros, pastores y maestros. Los apóstoles y profetas no existen ahora, pero ahora entonces hay evangelistas y pastores y maestros. Es difícil distinguir a evangelistas, el significado de evangelista y pastor. Jesús es el primer pastor y nosotros somos sus ovejas. Y por eso Jesús, luego de confirmar el amor de Pedro, dijo, Jesús es nuestro pastor y nosotros somos los que cuidan a las ovejas perdidas. Por eso tenemos que ir sujetando a otras ovejas. Si las ovejas se portan mal, entonces el pastor les golpean, no. Hay muchos dibujos donde sale Jesús apoyando a las ovejas, como nos guía a donde hay paz. El Señor es nuestro pastor invisible y nosotros somos pastores que siguen a Jesús. Luego maestros, los maestros son los que son educadores. Los maestros del colegio, de la iglesia, pertenecen a ese cargo. Algunos dentro de la iglesia hacen dos cargos, como pastor y maestro. Enseñar es un cargo de Dios. Los que enseñan ayudan a otros para que puedan crecer. Y luego, el versículo 12 puso estos cargos a fin de perfeccionar a los santos. Aunque recibimos la salvación, no somos perfectos. Las madres tienen la responsabilidad de criar a sus hijos correctamente, rectos. No solamente la madre, sino el padre. Nos dio estos talentos a fin de perfeccionar a los santos. Es porque somos imperfectos para la obra del ministerio. En cuanto nos perfeccionamos, podemos llevar la obra del ministerio. Algunos hermanos
aunque escuchan la Biblia o aprenden la Biblia y vienen a la iglesia para escuchar la Biblia por muchos años, no hacen ningún servicio. Pero yo pienso que no habrá muchos, pero hay pocos que hacen eso. Como nosotros tenemos responsabilidades o cargos en nuestra casa, la tenemos en la iglesia también. La madre tiene que servir a su esposo y criar a sus niños, y el padre salir a trabajar para su familia. Yo, viendo a las madres de la iglesia, pienso así: ellas están muy ocupadas por criar, por mantener su familia, pero también hacen mucho servicio dentro de la iglesia. Pero ciertamente no deben dejar de hacer servicios de la casa por hacer el servicio de la iglesia. Dios les dará el poder y también fuerza. El servicio es servir. Nosotros somos servidores. No tenemos la posición de ser servidos, sino servir. Dentro de la iglesia hay muchos cargos, ¿cierto? Los que no tienen ningún cargo deben hacer algo también. Hay personas que trabajan aunque no tienen ningún cargo dentro de la iglesia, son servidores verdaderos. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por los hermanos que hacen eso, se edifica la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los niños, entre niños, no pueden hacer muchas cosas. Solo juegan, se pelean entre ellos. Mientras nuestro espíritu, nuestra vida cristiana crece, nuestra fe crece, buscamos trabajos o servicios en la iglesia. Dios no nos da servicios, no nos encarga servicios que no podemos llevar a cabo. Después del seminario, de hacer el seminario de la Biblia, veo a los hermanos que limpian el salón, el gran salón, y también decoran las flores, y viéndolos me emociono. Tienen que enseñar a niños o hacer consultas. Así, a través de esas personas, la iglesia crece como madura. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que la fe y el conocimiento sean uno es importante. Algunos tienen la misma fe, pero tienen diferentes conocimientos. Entonces no pueden vivir juntos, se divorcian, ¿cierto? Por un Espíritu Santo, la fe y el conocimiento se unen. Si uno conoce algo diferente, se aparta de la iglesia. Segunda de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Los pastores deben enseñar correctamente conforme a la Biblia. Permanecer en la enseñanza de la Biblia es permanecer en Jesús. Así la iglesia va uniéndose. Aquí dice un varón perfecto. El varón perfecto es el miembro del cuerpo de Cristo. Así cada uno de nosotros va perfeccionándose. Y luego dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es pleno, ¿no? Hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así tenemos que ser plenos hasta el nivel de Cristo. Tenemos que ir imitando al Señor. Tenemos que ir imitando a Cristo para que el cuerpo de Cristo sea normal. Lo siento por decir esto. Algunas iglesias son muy pequeñas, son como niños pequeños. Es porque su fe no crece. No hay ningún hermano, hay pocos hermanos que hacen servicios con todo el esfuerzo, o a veces hay hermanos que no obedecen la palabra. Los niños son egoístas y individualistas, ¿cierto? Pero no me decepciono. Es porque los santos de Corinto antes eran niños, pero luego, por la palabra del apóstol Pablo, se arrepintieron y volvieron. Por eso, 1 de Corintios capítulo 13 dice que antes que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño más. Y cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. No voy a mencionar el país exactamente, pero cuando fui a esa iglesia, me estaba dudando si de verdad eran salvos o no. Es porque no se cuidaban o no se amaban realmente entre los hermanos y no pensaban evangelizar o ni daban ofrendas por años, diezmos tampoco. Y no me decepcioné ese momento y ahora se ha convertido totalmente esta iglesia. Ahora está evangelizando activamente. Ahora la iglesia se ha convertido iglesia madura. Nuestra iglesia también en un momento era muy pequeña, como niño pequeño. Los niños cuando se juntan, pelean, se enojan, a veces se pegan, pero luego cuando crecen ya dejan. Así ahora se ha predicado el evangelio en otros países también.
por eso aquí dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un versículo muy maravilloso. Por lo tanto, por favor, digan que no, que es imposible. No podemos por nuestro propio poder. ¿Cómo por nuestro poder podremos recibir la salvación o podremos ir al cielo? Solo por el Espíritu, por la ayuda del Espíritu Santo y por ayuda del Espíritu Santo podemos, todo es posible. Hay antepasados de Cristo que mostraron ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos hacer? Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Vamos a leerlos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para hacernos conocer a Jesús, a Cristo y la voluntad de Dios. Y redarguir nos reprende por las faltas que tenemos o los errores que tenemos. Tenemos que recibir reprensiones por los errores que tenemos. Algunos me preguntan, pastor, dio hoy la prédica por mí, ¿cierto? Yo no soy fantasma para conocer eso. Pero su corazón, su conciencia se pinchó. Si me preguntan así, yo les digo, sí, yo les expliqué para ustedes, para los hermanos. Si uno se pincha de corazón, entonces tiene que saber que es por la obra de Dios. No es bueno que los que prediquen enfocándose en una sola persona. Y luego dice para corregir. Luego de redarguir nos corrige a través de la palabra. Y luego dice para instruir en justicia. Así, por la justicia de Dios nos instruye. El propósito de la iglesia es formar el carácter humano. Aprendemos la palabra de Dios para poder ser perfectos como hijos de Dios. Por eso dice enseñar a redarguir, corregir, instruir en justicia. Aprendiendo la Biblia, esto se repite. Cuando volvemos, cuando nos arrepentimos, recibimos bendiciones. Si uno se hace más duro después de escuchar la palabra, entonces Dios los aborrecerá. Después de conocer la falta o el error, debe abandonarlo, ¿cierto? Instruir en justicia, por la justicia de Dios, nos instruye, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
como hijo de Dios, como el hombre de Dios, vamos perfeccionándonos. Enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú, hijo, el hombre de Dios. Algunos son hombres del diablo. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos reunimos en la iglesia para poder aprender la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Algunos cuando llega el domingo dice, ay, ya otra vez llegó el domingo tan rápido, y levanta la Biblia y saca el polvo. Pienso que no habrá muchos. Cuando cantamos en la iglesia, la letra es muy, muy hermosa. Escuchando la palabra, debemos pensar qué quiere enseñarnos Dios. Nos reunimos para saludar a los diáconos o a los hermanos de la iglesia. Ciertamente lo debemos hacer, pero la prioridad debe ser aprender la palabra de Dios. Recibimos la palabra necesaria para cada tiempo. Si uno piensa que la palabra no tiene ninguna relación con sí mismo, entonces no tiene ningún beneficio. Para toda buena obra, uno debe ser perfecto, uno debe ser perfecto, y su fe tiene que crecer para poder hacer buena obra. Entonces, ¿cómo podemos ser perfectos después de ser salvos? En la iglesia, a través de la palabra, podemos ser perfectos. Vamos a buscar unos versículos más. Romanos 8. Romanos 8, 29. Romanos 8, 29, vamos a leerlo juntos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios antes conoció y predestinó. Nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es el propósito de salvarnos. Nos salvó para poder ser como hechos conformes a la imagen de Dios. Como soy imitador de Cristo, sean imitadores de mí. Así dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, mi Padre Dios me entregó todo para ustedes.
Jesús es quien vino al mundo en cuerpo humano. Por el apóstol Pablo se me manifestó Jesús. Aquí dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesús es primogénito. Si el primogénito es excelente, entonces los hermanos menores deben ser excelentes como Él también, ¿no? La imagen de Cristo debe ser cumplida en nosotros. Ahora tenemos que ir imitando al Señor. La vez pasada les expliqué, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Tenemos que mirar detalladamente a Jesús para poder imitarle. Por eso en Filipenses 2:5 Dios dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. San Mateo dice que Jesús tiene un corazón humilde y que tengamos el corazón humilde como Él. Y tenemos que cargar el yugo junto con Él, con Jesús. Yo cuando aprendí el labor agricultor, vi las vacas pequeñas aprenden de sus vacas padres, les siguen y miran cómo lo hacen sus padres. Busquemos 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo a la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Aquí dice, como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por el poder del Espíritu Santo podemos transformarnos como en la imagen de Dios. En Filipenses capítulo 3, versículo 21, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Como la larva se transforma en la
mariposa hermosa. Antes que nuestro cuerpo se transforme en el cuerpo glorioso, debemos ir perfeccionando y santificando. Y nuestro propósito de nuestra vida cristiana es parecernos a Jesús. Así que pongan esta meta en su vida y que reciban enseñanza y que sean redarguidos y corregidos e instruidos en justicia para toda buena obra. ¿Ya? No sean cristianos formales o cristianos por palabra, por la boca nada más. Por favor, ya la venida del Señor está muy cerca. Vamos a orar juntos. Dios misericordioso y santo y nuestro Padre, te damos gracias por salvarnos por tu sangre preciosa y hacernos servirte solamente a ti y obedecer tu palabra para la gloria eterna. Tú nos salvaste, Señor, pero todavía somos muy débiles y somos muy débiles como niños pequeños. Te pedimos que nos perfecciones a través de tu palabra y que podamos tener tu imagen dentro de nosotros y a través de nuestra vida que se manifieste tu imagen. Y ayúdanos para que podamos vivir sin vergüenza cuando vengas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amén.